Que el Señor te bendiga. Bienvenido a la escuela dominical de esta semana. Vamos a estudiar una nueva lección. Seguimos con la serie Consejos para la Vida y hoy vamos a estudiar la lección titulada Las matemáticas de la generosidad. Las matemáticas de la generosidad. Y vamos a ver cuál es el pasaje bíblico para el estudio de esta lección. Saben que estamos en Proverbios y el proverbio que vamos a estar estudiando hoy es el 11, Proverbios capítulo 11, versículos 24 al 26 y el versículo 28. El versículo para memorizar lo encontramos en Proverbios 11, 25, que dice de la siguiente manera: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Ahora, el propósito para esta lección. El propósito de esta lección es que como cristianos comprendamos el llamado inequívoco de Dios a la generosidad. Dios nos llama a ser generosos. Vamos a introducir esta lección diciendo lo siguiente. En nuestro tiempo, en nuestro mundo actual, en nuestra sociedad, usualmente el estatus social se mide por las posesiones materiales que las personas tengan. Y es por eso que muchas personas se hacen a lo que llamamos, entre comillas, adicción al trabajo. Y adicción al trabajo porque la persona se dedica, ya sea el hombre o la mujer, a trabajar y a trabajar y a trabajar para tener más y tener más. De esta manera, entonces, ganarse ese estatus social y ganarse ese respeto de la sociedad. Pero en contraste con la ambición egoísta de acumular pertenencias, de acumular posesiones de ese estatus social que la gente busca, encontramos la virtud de la generosidad. Y la generosidad demuestra activamente un amor radical. Cuando hay generosidad, hay un amor radical que solo lo encontramos, como solo se lo podemos encontrar en el corazón de Dios. Entonces, en contraste a esa ambición egoísta de acumular, encontramos la generosidad, y esa generosidad es un amor radical en nuestras vidas porque lo encontramos en el corazón de Dios. Y si Dios vive en nosotros, si Cristo vive en nosotros, entonces podemos ser generosos. En esta lección vamos a aprender que las posesiones y el acaparamiento de estas posesiones no deben ser la prioridad en nuestras vidas. Nunca las posesiones materiales, las propiedades, lo que tengamos materialmente pueden ser prioridad en nuestras vidas, sino que las posesiones que tengamos deben ser utilizadas para la gloria de Dios. O sea, que la posesión, las posesiones materiales no sean la prioridad en nuestras vidas, pero que esas posesiones materiales que tenemos, que sean puestas al servicio de Dios, para la gloria de Dios. Entonces, el llamado de Dios a sus hijos, a nosotros que hemos creído en Cristo, es a utilizar todo recurso material, cualquier recurso material que tengamos, para bendecir a otros que están a nuestro alrededor y aún más allá de nuestro alrededor. Entonces, una vez más, Dios nos llama a amar a nuestro prójimo como Él nos ama. Nuevamente el versículo sobre el amor. Veamos el primer punto de esta lección, las matemáticas de la generosidad. Vamos a ver la contradicción de la generosidad. En Proverbios 11:24. El Proverbios 11:24 encontramos que puede resultar contradictorio. ¿Y por qué puede resultar contradictorio? Por lo que dice este versículo. Dice de la siguiente manera: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Entonces, el ser generoso implica compartir con otros los bienes que podamos tener a nuestra disposición. El ser generosos
implica que podamos compartir lo que tenemos, nuestros bienes, con otras personas. La aparente contradicción entre comillas en este pasaje, está en la idea de que al ser generosos o dar de nuestros bienes, de lo que Dios nos ha dado, el resultado será que vamos a tener más nosotros mismos. Ahí está la contradicción, que vamos a dar, pero vamos a tener más. Y siempre ocurre que si damos, tenemos menos. Si tengo 10 naranjas y regalo 9, solamente me queda una, y resta. Pero es una aparente contradicción. Sigamos para comprender este asunto, este versículo. En este versículo se afirma que quienes son generosos reciben en abundancia. Y esta promesa nos llama a pensar en el ámbito espiritual. Ahí es donde está el secreto. Que cuando somos generosos y cuando damos se nos va a añadir más, entonces tenemos que pensar espiritualmente. O sea, más allá de las simples matemáticas concretas, de que 2 más 2 es 4 o que 2 menos 2 es 2. ¿Ok? Entonces no pensamos concretamente en las matemáticas, sino que pensamos y actuamos y reaccionamos espiritualmente, pensando espiritualmente. Esta promesa nos recuerda que Dios está en control de todo. Esto es sumamente importante, mi amigo, mi hermano. Dios está en control de todo. Dios está en control de tu vida y Dios está en control de mi vida. Dios está en control de lo que te ha dado a ti, Dios está en control de lo que me ha dado a mí. Entonces eso es importante que lo sepamos. La promesa está allí. Allí está el secreto de la promesa, de que Dios está en control de todo. Y si Dios está en control de todo, al amar a otros con generosidad, al ser generosos compartiendo nuestros bienes materiales con otros y con el que más necesita, Dios entonces promueve esta generosidad y amor en el corazón de otros también. Y el resultado es abundancia aún para el propio dador alegre. O sea que Dios, como Él tiene el control, Él va a mover todo y vamos a bendecir a otros generosamente como Dios quiere que lo hagamos, amando a los demás. Pero también Dios nos va a añadir a nosotros. Espiritualmente nos va a añadir gozo, nos va a añadir tranquilidad, consuelo, paz, fortaleza. E inclusive nos va a añadir en material, porque otras personas están mirando y no sabemos de dónde va a venir la bendición. Entonces, así es como pensamos espiritualmente, así es como esta promesa se hace de una manera espiritual, no de una manera concreta, una matemática concreta. En este versículo con promesa, este es un versículo con promesa, el cálculo matemático es el siguiente: al restar, el resultado será una cantidad mayor. ¡Wow! Mire usted, esa es la aparente contradicción. De que en la matemática de Dios, o el resultado de la promesa de este versículo, es que al restar, o sea, al dar, al compartir con otros, el resultado será una cantidad mayor. Y mucha gente, yo he escuchado a mucha gente, inclusive me ha pasado a mí, a mi esposa, de ver cómo cuando uno se desprende de algo por amor a alguien, y no por lástima, sino por compasión, así como la compasión de Jesús, y no por lástima, porque lástima y compasión son dos cosas totalmente diferentes. Pero cuando uno da con compasión, con amor, se desprende de algo, uno puede ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas, obrando como Dios de alguna manera trae a nuestras vidas la bendición, aún con cosas materiales. Yo recuerdo hace muchos años, cuando mi esposa y yo recién estábamos llegando a este país, estábamos estudiando, los dos estábamos en la universidad, trabajábamos en el día e íbamos a la universidad en la noche. Y
Cuando digo este país, estoy hablando de Estados Unidos, para los que nos ven en otros países. Ah, y se llegó el momento de pagar la matrícula para el siguiente eh, trimestre de clases y no teníamos con qué pagar. Eran mil y algo de dólares entre los dos en aquella época. En aquella época era bastante, hoy día dirían que barato era, pero en aquella época era bastante. Mil y tantos de dólares y no los teníamos. Y estábamos como a fin de semana y la siguiente semana había que pagar y no teníamos con qué pagar. Pero el fin de semana, milagrosamente, nos llegó un cheque de alguien. Alguien le mandó un cheque a mi esposa con la cantidad que nosotros necesitábamos pagar en la universidad. ¡Wow! Eso fue algo increíble. Nos llegó exactamente en el momento que necesitábamos pagar. Entonces, allí yo podría mencionarle muchas bendiciones de parte de Dios en nuestras vidas. Y ustedes estoy seguro que también podrían hacerlo. En estos tiempos que hemos estado compartiendo unos con otros por la pandemia, la falta de trabajo, la falta de las finanzas bajas en algunos hogares o en muchos hogares. Y ese compartir da gusto, esa generosidad da gusto porque Dios pone en uno ese deseo de ayudar a otros, pero también Dios bendice. Entonces, en las matemáticas de Dios, el resultado es que al dar vamos a tener mayor cantidad. Dios se encarga de bendecir de manera sobrenatural a aquellos que son generosos. Debemos pedirle entonces a nuestro Padre Dios que forme en nosotros un deseo de generosidad, que sea el mismo deseo que Él mismo nos ha demostrado a nosotros al darnos la vida y todas las bendiciones espirituales. Ese deseo de Dios de darnos vida, de darnos su amor, de darnos vida en abundancia, que sea el mismo deseo de nosotros para compartir con otros cuando lo necesitan, para mirar quién está a nuestro alrededor y necesita de nuestra generosidad. Entonces, allí explicamos la supuesta contradicción de la generosidad. Dios de una manera sobrenatural nos bendice cuando somos generosos con otros. En segundo lugar, en esta lección vamos a ver la profundidad de la generosidad. ¿Qué tan profundo es esto? ¿Qué tan significativa es la generosidad en nuestras vidas? Proverbios 11:25. Y este Proverbio 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Este es el versículo para memorizar. Y este versículo habla del alma generosa y podemos comprender que la generosidad de Dios desea que sus hijos no es simplemente un comportamiento externo, no es algo de afuera, algo de, como decimos por allí comúnmente, de los dientes para afuera o algo por lástima, como mencioné hace un momento, sino que sea una acción que comienza en el corazón, que sale del corazón, porque siento compasión, siento amor para compartir con alguien, para ser generoso con alguien o con algunas personas. Entonces, eso es lo que me debe mover, no una simple lástima. Ay, qué lástima con ese hombre que está pidiendo limosnas ahí en la calle. Y paso y mete la mano en el bolsillo y sin mirar le doy unas monedas. Eso es lástima. Pero compasión es cuando yo siento en mi corazón y le hablo a esa persona y le digo y le hablo del amor de Dios y soy generoso con esa persona. Eso ya va más allá. Entonces allí estamos hablando de una acción que comienza en el corazón, no simplemente externo, una emoción del momento. La única verdadera satisfacción del alma es poder sentir esa satisfacción del amor de Dios que llena el alma humana como la pieza perfecta en un rompecabezas. Cuando tenemos el rompecabezas y falta una pieza y finalmente la encontramos y la ponemos, ahí está la pieza perfecta en el rompecabezas y sentimos la satisfacción, wow, lo completé. Entonces, que sea
la generosidad de nuestra vida, que sea la pieza perfecta en el rompecabezas para sentir esa satisfacción del amor de Dios en nuestras vidas. La única verdadera satisfacción del alma es saber que la voluntad de Dios es hecha, que es la voluntad de Dios, que no soy yo, sino que es Dios a través de mí, que yo estoy siendo canal de bendición para alguien, que yo estoy siendo un medio para que la otra persona tenga algo que necesita. Entonces allí está la verdadera satisfacción, el amor de Dios hecho realidad a través de nosotros, a través de ti y a través de mí. Esta voluntad de Dios es el amor que se comparte con otras personas. El versículo dice, el que saciare, él también será saciado. El versículo 25 de Proverbios 11. Y esto implica que en las matemáticas de Dios, Él mismo se encarga de satisfacer en el momento de necesidad al que ha sido bueno en saciar a otros. Dios se va a encargar cuando somos generosos con amor y con compasión, no por lástima, con amor y compasión. Entonces Dios se va a encargar de bendecir nuestras vidas por esa generosidad. Allí están las matemáticas de Dios. Las matemáticas de Dios no son como nuestras matemáticas, de suma y resta, multiplica y divide. El mismo Dios se va a encargar de satisfacer nuestras necesidades cuando ayudamos a saciar la necesidad de otros. Pero esta verdad también implica que al saciar a otros, también nosotros instantáneamente somos satisfechos. Sentimos esa satisfacción al ver la voluntad de Dios hecha completa en el mundo. O sea, cuando saciamos a otros, nosotros también vamos a ser satisfechos de ver que pudimos saciar la necesidad de otro. ¿Tú has visto alguna vez la alegría de alguien recibiendo, por ejemplo, una bolsa con comida que no y en su casa no había nada que comer? Yo escuché de alguien hace poco, supe de alguien que yo conozco muy bien hace poco, que dijo que no tenía comida en su casa. Eso acaba de ocurrir ahora durante la pandemia. Pero alguien movió el corazón de una persona y llevó una bolsa de comida y sació la necesidad de esa familia. Qué hermoso esto. Entonces, así Dios satisface también nuestras necesidades al ver que podemos nosotros saciar a otros. Entonces, nunca pensemos, nunca escatimemos cuando podemos hacer algo por alguien, porque esa generosidad de Dios es para cumplir su voluntad en el mundo, para que la voluntad de Dios sea hecha completa en el mundo a través de la generosidad que Él pone en nuestros corazones. En este ámbito entonces de la madurez espiritual, el satisfacer a los demás es más satisfactorio que satisfacernos a nosotros mismos. Cuando alcanzamos esta madurez espiritual, cuando nosotros vemos que podemos satisfacer a alguien, la necesidad de alguien, entonces eso nos va a satisfacer a nosotros mucho más. Por eso dice la palabra en Hechos, no recuerdo ahorita la cita bíblica, pero es en Hechos que dice, porque es más bienaventurado, o sea, somos más felices dando que recibiendo. Esto es así porque Dios nos ha creado para relacionarnos con otros en amor y generosidad. Esto ocurre porque Dios nos puso en este mundo para amarnos unos a otros y para ser generosos unos con los otros. En tercer lugar, en esta lección, el alcance de la generosidad. ¿Hasta dónde alcanza la generosidad? Proverbios 11:26 dice en la traducción, la Biblia traducción en lenguaje actual, al que esconde el trigo para venderlo más caro, la gente lo maldice. Al que lo vende a buen precio, la gente lo bendice. Y este versículo nos ayuda a entender el alcance de la influencia de la generosidad. Nuestra generosidad o falta de ella tiene una influencia en la comunidad a nuestro alrededor. Cuando somos generosos, eso va a tener un alcance, ya sea un alcance bueno o un alcance malo. Va a tener una influencia positiva o una influencia negativa en la comunidad
donde nos movemos, en nuestro alrededor. Y el egoísmo en el alma de alguien puede llegar también a presentarse en las relaciones laborales. A veces ese egoísmo, la falta de generosidad se puede dar en las relaciones laborales o de negocios con otras personas. Por ejemplo, de vender los productos que alguien necesita a precios más costosos de lo que debe ser, de lo que es justo. También las personas que hacen préstamos y préstamos abusivos que están ahorcando a las personas a quien le prestan. Y muchas otras cosas podríamos decir en cuanto a a la falta de generosidad y a este egoísmo en el alma de algunas personas. Pero Dios, que es sumamente justo, llama a sus hijos a no participar de estas prácticas. Nosotros, como hijos de Dios, no podemos participar de estas prácticas, de préstamos abusivos, de vender más caro de lo que debemos hacer, de estar haciendo negocios, pero como dicen en Panamá, del juega vivo. Entonces estas prácticas no deben existir en la persona, en nosotros que hemos creído en Jesús. El versículo nos habla o no habla necesariamente de regalar el grano. El versículo no dice que tenemos que regalar el grano, que tenemos que regalar nuestro trabajo, nuestro producto con el cual nos estamos beneficiando, porque debemos reconocer que hacer negocios de compra y venta de productos y de servicios es una forma digna de trabajar para autosostenerse y para mantener a la familia. Pero sin embargo, este versículo dice que se debe vender a buen precio para bendición de la comunidad y de uno mismo. Allí es donde está la clave. No es que vamos a regalar lo que tenemos, lo que hacemos, el producto que tenemos para vender. Nos vamos a beneficiar de eso. Con eso yo me autosostengo y sostengo a mi familia, pero lo voy a hacer al precio justo como debe ser, no abusando del que tiene necesidad. Entonces no dudemos en rogarle al Señor cada día para que nos guíe en cada responsabilidad y decisión que tenemos que tomar en el trabajo. Dios desea que sus hijos e hijas sean luz y sal en la tierra, en el mundo. Es decir, que seamos ejemplo de justicia cristiana en los intercambios laborales. Que en los intercambios laborales, si tenemos negocio de vender, negocio de compraventa, que todo sea con justicia cristiana, como Dios quiere que lo hagamos, con las prácticas de la generosidad. Y así entonces vemos el alcance de la generosidad en nuestras vidas. Y por último, ¿cuál es el resultado de la generosidad? El versículo 28 del capítulo 11 de Proverbios dice: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Y este versículo simplifica y resume el consejo con una verdad contundente. El peligro de las riquezas es confiar en ellas. Ahí es donde está el peligro de las riquezas. Que confiemos en las riquezas, que confiemos en el dinero, que nuestro amor esté en el dinero, como dice la palabra, como dice en Santiago, que el dinero no es malo, sino es el amor al dinero. Entonces, allí es donde está el peligro. Que confiemos en las riquezas. Podremos comprender que las riquezas, incluyendo los negocios, las posesiones, no son implícitamente pecaminosos, no son. El tener posesiones, el tener negocios, eso no es pecaminoso. Pero el riesgo está en que el ser humano llegue a confiar en esas posesiones, en esas riquezas muy fácilmente. Por consiguiente, el gran problema es que las riquezas no son dignas de confianza. Pues las riquezas, el dinero, las posesiones ni salvan, ni restauran y no duran. El único que tiene el poder verdadero para restaurar, para salvar, es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Dios, el restaurador de nuestras vidas, Jehová nuestro Dios. Por eso el Señor nos llama a confiar solamente en Él, porque si nuestra confianza está en cualquier otra cosa, no estaremos bien. Si nosotros estamos confiando en las riquezas, en las posesiones, en el título que tengo, en el trabajo que tengo, en cualquier riqueza, cualquier cosa material que yo tenga, entonces estamos
construyendo casas sobre la arena. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor para que nuestra casa esté edificada. Y cuando digo mi casa, mi vida esté fundada en la roca que es Cristo el Señor. Y la segunda parte de este versículo dice, los justos reverdecerán como ramas. Entonces podemos estar seguros que aunque ser generosos y honrados puede ser difícil para la naturaleza humana egoísta, no debemos darnos por vencidos, pues con la ayuda de Dios podemos ser verdaderamente justos y generosos. Y así, al ser justos y ser generosos, vamos a disfrutar de la gran bendición de la generosidad y podremos reverdecer como ramas. Y esto es verdaderamente un milagro que ocurre después de un invierno congelado y largo. En el invierno, nosotros que vivimos en Estados Unidos, por ejemplo, en cualquier país donde están las 4 estaciones bien marcadas, podemos ver que está el invierno, se cayeron todas las hojas de los árboles y cae la nieve, viene la lluvia, pero de la misma manera nuestra vida puede ser árboles que producen incontables hojas, porque después de este invierno congelado y largo, los árboles, las plantas vuelven a tener hojas incontables, luego van a tener frutos y aún más tarde, van a tener flores y más tarde van a tener frutos, porque la generosidad produce vida. Si somos generosos, la vida abundante que Dios nos ofrece está en nosotros. Eso es el verdadero triunfo del amor de Dios produciendo vida en nosotros y en otros. Qué hermoso el resultado de la generosidad. Y para concluir esta lección debemos decir que cada día de nuestra vida debemos practicar la generosidad. Que cada día que pasa en nuestras vidas tenemos que confiar en las matemáticas de Dios y no en nuestras matemáticas. Tenemos que rogarle a Dios que nos dé un alma generosa. Tenemos que ejercer la generosidad justa en nuestras relaciones laborales. Y mi amigo, mi hermano, si hacemos todo esto que les acabo de mencionar, vamos a disfrutar del bienestar verdadero como resultado. Porque el plan de Dios siempre vale la pena y vale la pena ponerlo en práctica. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Señor, damos gracias por esta lección. Ayúdanos, Señor, a ser generosos. Ayúdanos a no confiar en riquezas, a no confiar en posesiones, sino a confiar en ti. A poner nuestra confianza siempre en ti, a fundar nuestras vidas sobre la roca que es Cristo Jesús y ser generosos, porque sabemos que al ser generosos estamos produciendo vida en nosotros mismos y en otros. Que el Señor, te damos las gracias por todo esto y por tu amor, por tu generosidad, porque tú has sido sumamente generosos. Y al darnos a tu Hijo a morir por nosotros, la generosidad más hermosa, el amor más grande que podemos decir y que ni siquiera podemos explicar con palabras. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén.